La teorización, ¿qué es? Según Contreras, Das y Ramírez en el 2022, plantean que teorizar es una actividad relevante e indispensable en la formación de los investigadores, cuya intención principal es orientarse a comprender o explicar un fenómeno que se presenta en la realidad. Dicen que a través de ella se puede dar respuesta a un vacío en el conocimiento, además que surge en el sujeto cognoscente respecto del objeto cognoscible. Según Jay, 1996, la teorización es un proceso continuo y dinámico que implica una construcción, desarrollo y refinamiento de conceptos y marcos teóricos para comprender un fenómeno o problema que esté en estudio. Nos dice que no se trata solo de aplicar teorías existentes, sino de generar nuevas ideas y perspectivas a partir de los datos recolectados y el análisis del profundo de la realidad estudiada. Según Zavala 2011, la teorización es un proceso sistémico, riguroso, orientado a la creación de presupuestos que permitan comprender o explicar de manera parcial o total un fenómeno de la realidad. En cuanto a su estructuración, su evaluación diacrónica y sincrónica, así como sus múltiples relaciones implícitas y explícitas en el contexto determinado en el que se realiza el estudio. Según Turner en 1991, planteó que la teorización es el resultado del ejercicio de observar un objeto o un conjunto de objetos cualquiera desde un ángulo ontológico, epistemológico y socioespecífico, que a partir de eso se construyen generalizaciones más o menos amplias y o se derivan consecuencias más o menos específicas. Por último, según Diez y Molines en el 97, hablan de que la teorización es una práctica que genera un cuerpo de saber explícitamente formulado acerca de cierto ámbito. Dicen que no se trata de un acto que es meramente estructurador de conceptuaciones y formulaciones singulares, sino que se fundamenta en la elaboración de un constructo que engloba saberes sobre el objeto cognoscible. Teorización y teoría. Se asume la teorización como un proceso y la teoría como un producto final, lógicamente en la búsqueda de un resultado teorizante. Según Elías en el 2016, las temáticas, los enfoques y los propósitos de los investigadores son variados, también depende del campo en que se realice la investigación. En primer lugar, se debe señalar que los conocimientos, indistintamente del tipo de la ciencia donde se realicen, a partir de una investigación deben ser organizados, relacionados y configurados bajo un modo propio y preciso, que suele ser una configuración sistémica traducida en lo que se conoce como teoría. La relación, la estructura y el orden que guardan los conocimientos constituyen su aspecto formal. Entonces, para la generación de la teoría es importante tener en cuenta que las conexiones o el vínculo relacional entre los diferentes elementos constitutivos de la organización de la información como modo fundamental de su generación. En el proceso de generar la teoría se precisa del trabajo intelectivo del investigador para asociar, integrar y manifestar las cualidades fenomenológicas. Características de la teoría. Según La Torre, del Rincón y Arnal en el 96, las diversas características que deben estar presentes en la teoría creada cumplirán con la función de describir, comprender o explicar el fenómeno que se está estudiando. En otras oportunidades tendrán como función la de ser predictivas, que son el sistema relacional de leyes, que están orientadas a describir, explicar o predecir fenómenos del objeto de estudio. La deducibilidad, que significa que es posible deducir o derivar una serie de predicciones o consecuencias de la teoría. La tercera es la contrastabilidad, que significa que las consecuencias derivadas de la teoría pueden compararse con la realidad para ver si contradicen los hechos observados. Y por último tenemos la consistencia, que son las teorías que han de tener consistencia interna y externa. Importancia de la organización de la información para realizar la teorización. Primero, el investigador debe realizar una lectura exhaustiva de la información. Segundo,
O sea, luego de esa lectura exhaustiva, de manera progresiva, el investigador debe ir elaborando distintos niveles de teorización, desde el proceso de reducción de la información a través de varios elementos de apoyo para la estructuración. ¿Cuáles elementos pueden ser? Primero, las unidades temáticas, que hacen relación con las unidades de significado, unidades de información y unidades contextuales, entre otras. Posteriormente, las categorías, se construyen también subcategorías y también tiene que mirar las macrocategorías, las microcategorías. Tercero están los conceptos emergentes, donde básicamente se relaciona con las tipologías. Posteriormente encontramos los conceptos emergentes abarcadores, que básicamente son los conceptos integradores. Y por último, el constructo, que es finalmente esa aproximación teórica o la teoría emergente. Estas expresiones son designaciones a título anunciativo, no taxativo. Las denominaciones de las entidades abstractas que le otorga el investigador van a depender de su creatividad, pues a través de ellas se simbolizará la información. Ello se considera parte de la elaboración o generación de la teoría. Entonces, según Rodríguez Reza en el 2015, que la teorización conlleva a una reconstrucción de la realidad e implica una búsqueda ordenada del conocimiento. Por la misma línea, Zavala 2011 distingue tres procesos: la teorización interna, la teorización externa y generación de teoría. En resumen, teniendo en cuenta lo planteado por Díaz en el 2005, para teorizar se debe partir desde las unidades de información, reflexionar sobre las categorías de trabajo, hacerse cuestionamientos sobre los datos registrados en los protocolos de la investigación, conceptuar tipologías y construir conceptos integradores en un proceso de relaciones, comparaciones, interpretaciones de enlace y nexos que constituyen la ruta cognitiva para teorizar. De esa manera, se debe establecer la importancia que tiene organizar la información a los fines de alcanzar la teoría, bien sea como una aproximación, dado que no es concluyente, es contundente por la parcialidad de la explicación o comprensión de un fenómeno de la realidad, o bien como una teoría emergente, siempre y cuando se agoten todas las instancias que permiten la comprensión, explicación o una explicación mucho más amplia y profunda del fenómeno que se está estudiando, del mundo como tal. Tipos de teorías según el enfoque epistemológico. La construcción de teorías, de acuerdo con Padrón en el 2004, dependen del enfoque epistemológico que se asuma, ya que contienen los criterios para concebir la naturaleza, la función y la estructura de las mismas. En primer lugar, encontramos el enfoque empirista inductivo, que es cuando la elaboración teórica se orienta por el enfoque empirista inductivo. Este está sustentado en la realidad externa, independientemente del sujeto que lo conoce. Entonces, el conocimiento de esa realidad se genera a partir de los datos de percepción sensorial y de la observación. En este sentido, la teoría se constituye en un hallazgo universal, aritmético, frecuencial, del modo en que suceden los hechos, como pasan las cosas, hallazgos que deben luego expresarse en términos de un sistema de leyes. Posteriormente encontramos el enfoque racionalista, que este enfoque epistemológico utilizado, pues es el racionalista. La realidad externa es independiente del sujeto que la conoce y el conocimiento se genera a partir de las capacidades del cerebro humano y de sus facultades de razonarlas, del razonamiento. La teoría que se construye es un diseño, una formulación mental, un invento, algo que imita aquellas estructuras universales y abstractas que son las responsables al final de las observaciones aparentemente diferentes entre sí, pero que subyacen a las distintas casuísticas y a las observaciones, así como a las frecuencias aparentemente diferentes del modo en que ocurren los hechos. En tercer lugar, encontramos el enfoque interpretativo simbólico, en el que la realidad depende del modo en que se ve y se piensa.
De ello se deriva que el conocimiento es producto de las propias intuiciones, de las vivencias y de la conciencia del sujeto. Entonces la elaboración de teoría será una especie de definición o traducción del modo en que los grupos sociales y los individuos perciben, observan, interpretan los hechos, desde su propia realidad o desde la conciencia. Los tipos de teoría según su función dentro de una investigación. Entonces, durante el desarrollo de una investigación, las teorías pueden tener o cumplir funciones diferentes. Eso va dependiendo o de acuerdo con las instancias en que se plantean o se proponen. Existen dos tipos, hay teorías de entrada y teorías de salida. Las de entrada se usan como plataforma de entrada para la formulación del problema o pregunta de investigación. Se trata de teorías preexistentes que son seleccionadas como marco de análisis y de consideración de los objetivos del trabajo y de las perspectivas de desarrollo de las soluciones o respuestas. En cuanto a las de salida, podemos decir que son aquellas teorías que cumplen el papel del hallazgo, de la explicación, son las explicaciones adecuadas a un problema determinado. Este tipo de teorías solo existen en las investigaciones explicativas, que están orientadas a producir teorías. Las teorías de salida constituyen el producto final de ese tipo de investigaciones. Eh, de, acuerdo, de acuerdo con la utilidad y respecto de las exigencias empírico-teóricas o metodológicas, las teorías pueden tener una función más ligada a las necesidades observacionales y explicativas. Según ese criterio, se tendrían dos tipos de teorías. La primera, la teoría de servicio o teoría de apoyo a lo metodológico, y la segunda, las teorías sustantivas. En cuanto a las de apoyo metodológico, esas teorías no guardan una relación directa con los hechos bajo estudio, sino que más bien con las condiciones metodológicas de trabajo. Por ejemplo, la teoría de probabilidades, en el caso de los diseños estadísticos. Es una teoría de servicio muy útil para el tratamiento metodológico de una cantidad grande de problemas, independientemente del contenido específico de dichos problemas. Por el lado de las sustantivas, estas guardan una relación directa con el contenido empírico y teórico de los datos de la investigación, así que, por ejemplo, la teoría de la acción han sido en muchos estudios una importante teoría sustantiva para explicar los hechos discursivos, comunicacionales y lingüísticos. Continuamos con procedimientos para generar la teoría. Según Padrón, en el 2004, la investigación se debe asumir como un proceso intencional y metódico para generar la teoría. Debe partir de una orientación epistemológica que debe justificarse desde dos criterios. El primero, la vía de acceso para elaborar el conocimiento, y el segundo, el tipo de conocimiento que se espera elaborar en relación con los componentes, con sus componentes. En el primero se hace necesario tener en cuenta como primer término que la teoría que se genere o elabore debe tener un sustento, y ese fundamento se debe de establecer bien sea en la información proporcionada por los investigadores, por los seres humanos que intervienen en la investigación, o por los documentos que se hayan incluido en la investigación. Eso como parte del acto investigativo. En cuanto al segundo criterio, se debe tener en cuenta que la generación de una teoría varía según el tipo del análisis que se le haga a la investigación, a los datos, es decir, si se corresponde con información o con datos recogidos por el investigador, si el análisis de los datos se encausa hacia la medición bajo una orientación cuantitativa, pues estos tendrán forma de hacerlo. Entre tanto, si el análisis se conduce mediante la orientación cualitativa, los procedimientos son otros y son plurales. El procedimiento tendrá que ver con el método seleccionado por las personas que investigan, por los investigadores, y con la orientación de análisis e interpretación. La teoría desde el análisis cuantitativo. Entonces, desde el análisis cuantitativo, podemos decir que la teoría se va a establecer a partir de la comprobación, la experimentación de las hipótesis formuladas. Esto implica entonces que se debe mostrar que el enunciado hipotético formulado o planteado tiene un significado, un sentido lógico, y por eso entonces surge la teoría.
Por lo tanto, la teoría es la consecuencia que surge de las hipótesis y que tiene una alta posibilidad de ser valorada u homologada como verdadera o cierta. Las hipótesis se valoran como formulaciones teóricas relacionadas con el propósito de explicar o dar respuestas provisionales a un fenómeno que se está estudiando. Estas hipótesis deben ser aceptadas y se pueden convertir posteriormente en teoría. La hipótesis. Según Ramírez en el 2018, él indica que para que la hipótesis sea aceptada como científica, debe ser algo que pueda ser apoyado o refutado a través del levantamiento de información por medio de técnicas de investigación metodológicamente válidas y que también se pueda posteriormente analizar. Es por eso que la hipótesis en su planteamiento debe de considerar reunir ciertas cualidades mínimas, que son las siguientes. Primero, tener una respuesta probable. También debe tener claridad conceptual, haciendo referencia a lo empírico y al cuerpo teórico de la investigación. Y además debe poder operacionalizarse y o categorizarse metodológicamente. Bueno, en cuanto a los requisitos de las hipótesis formuladas, se hace necesario establecer desde la visión que estamos planteando los requisitos o condiciones que deben tener las hipótesis formuladas para que exista la probabilidad de aceptación, pues un rechazo impediría el desarrollo de la teoría. Estas condiciones son de acuerdo con lo que expresamos anteriormente. Primero, la respuesta probable. Esto es que debe contener una opción responsiva vinculada con la certidumbre. En segundo lugar, la claridad conceptual, que debe responder a que lo expresado en el enunciado no debe estar matizado por ambigüedades. Y por último, esta hipótesis debe tener una referencialidad tanto en lo empírico como en lo teórico. La teoría desde el análisis cualitativo. La descripción de las cualidades va a depender de la subjetividad del investigador y esa subjetividad está estrechamente conectada o relacionada con lo cultural, lo social, incluso con lo ideológico y con la formación del investigador. Hay muchos modos para realizar el análisis cualitativo que permiten generar la teoría. Desde la mirada de Morles en el 2018, todo investigador verdadero puede crear su propio método. En función de eso se puede escribir las siguientes propuestas de teorización. Teoría emergente construida mediante la estrategia de análisis de la teoría fundamentada. Entonces, si por ejemplo se trata de una teoría emergente construida mediante la estrategia de análisis de la teoría fundamentada, se tendrá primero una codificación abierta, extensiva o amplia. Segundo, una codificación axial, central, medular o sustancial. Y por último, una codificación selectiva, precisa o integradora. Teoría proveniente de un análisis etnográfico. Si se trata de un análisis etnográfico y se quiere seguir los aspectos establecidos por su proponente, Splitsley 1979, el procedimiento sería primero el análisis de dominios, que estos son concebidos como categorías que tienen una significancia cultural. Esas categorías pueden incluir subcategorías y tienen como propósito desglosar la información que se recoge. Tres aspectos se deben considerar en este primer grado de teorización. El primero es un término inclusivo, que es el nombre que se le otorga a la categoría, la cual es creada por el investigador. Segundo, cada término incluido conlleva al menos dos términos incluidos, que corresponden a las categorías de menor rango incluidas dentro de un dominio, según Rodríguez, Gil y García en el 99. Y en tercero tenemos el aspecto, que es la relación semántica. En segundo lugar tenemos el análisis de taxonomías, es el segundo nivel de teorización. Las taxonomías son construcciones conceptuales que se obtienen mediante el establecimiento de las relaciones semánticas entre todos los términos incluidos en los dominios. Una taxonomía revela la existencia de subconjuntos de términos relacionados en un todo. En tercer lugar tenemos el análisis de los componentes.
El análisis de componentes consiste en un proceso de búsqueda de dimensiones de contraste que permiten construir paradigmas y en la verificación de los mismos a través de la entrevista o la observación del participante. En siguiente lugar tenemos el análisis de temas. Se tiene como la cuarta tarea o cuarto nivel de teorización. Se trata de los temas culturales desde la perspectiva de Garrido en el 2017. El objetivo es identificar los elementos cognitivos que constituyen una cultura, lo que sus integrantes creen que es y reconocen como real. El desarrollo de esta fase se reconoce como una de las más exigentes en cuanto al despliegue de habilidades personales del investigador. Hasta el cuarto nivel de análisis de temas se sigue con el método propuesto por Spradley en el 99. Y aquí es donde se debe uno cuestionar cómo surge o cómo se avanza en la teoría. En este momento aparece el trabajo del investigador, pues con fundamento en el tema que emerge de todo el recorrido teórico que se ha hecho. Se ha de realizar el desglose de las dimensiones constitutivas de ese tema cognitivo creado y se elabora la teoría emergente. Por último, tenemos la teorización desarrollada por Contreras Colmenares en el 2018, el proceso graduacional de la teorización desarrollada por ellos está contenido por 5 niveles. En el primer nivel tenemos las unidades temáticas como ejes organizadores de la información en el proceso de reducción informativa. Estas pueden tener como sustento los objetivos planteados o las dimensiones contenidas en el título, por lo que se corresponden con una construcción intencional del investigador. Luego se deben generar las categorías, las cuales se crean mediante un ejercicio intelectivo a partir de los registros informativos. Estos se extraen de las palabras claves. Con ello se crean los nombres de las categorías que se incluyen en las perspectivas, las unidades temáticas. Las palabras claves en principio se pueden tomar como subcategorías en razón de que la mayoría de las veces son muchas. Se puede proceder mediante un proceso de agrupamiento o reducción al crear las categorías. Se han de establecer códigos con los cuales se hablará de identificar los segmentos informativos tomados mediante entrevistas, observaciones, cuestionarios con respuestas abiertas. Habrá un código para cada participante de la investigación, según corresponda con el relato o fragmentos textuales que se seleccionen para apoyar la descripción o explicación de la categoría. Luego se hace la interpretación o hermenéutica de los fragmentos textuales incorporados y se apoya con teóricos. Y la interpretación concluye con la construcción de conceptos emergentes. Estos se convierten en el tercer nivel del proceso de teorización y se define dicho concepto. A los efectos de la definición se ha de tener en cuenta las reglas para su elaboración. En razón que la teoría se considera como un sistema relacional, se diagrama las relaciones existentes entre la unidad temática, las categorías y los conceptos emergentes. De los conceptos emergentes, como cuarto nivel de teorización, se elaboran los conceptos emergentes abarcadores. En este proceso, dado que es un acto ideático, se hace un alejamiento de los referentes empíricos. Es importante mencionar que ya no se toman en cuenta fragmentos textuales de los registros informativos, sino que es una construcción, una elaboración del investigador. A los efectos de establecer el sistema de relaciones, se diagraman los vínculos que se dan para cada unidad temática entre los conceptos emergentes y los conceptos emergentes abarcadores. De los conceptos emergentes abarcadores que se vinculan con cada unidad temática, se elabora la aproximación teórica o constructo. Se elabora el diagrama final en el que se han de presentar los vínculos entre la unidad temática, los conceptos emergentes, los conceptos abarcadores y el constructo, que básicamente es la aproximación a la teoría.